Historia 1. El último turno del Hospital San Vicente. Aquella noche del 3 de noviembre de 1987, cuando acepté cubrir el turno de emergencia en el Hospital San Vicente de Paúl, jamás imaginé que estaría escribiendo estas líneas 37 años después, con las manos aún temblando cada vez que recuerdo lo que presencié en esos pasillos malditos. Mi nombre es Carmen Villanueva y durante 23 años trabajé como enfermera en el Centro Histórico de la Ciudad de México. He visto morir a cientos de personas. He cerrado ojos que jamás volverían a abrirse. He escuchado últimas palabras que se desvanecen en el aire como humo. Creía que nada podía perturbarme ya. Me equivocaba completamente. El Hospital San Vicente de Paúl se alzaba como una fortaleza de cantera gris en el corazón de la capital. Sus muros testimonio de más de 4 siglos de dolor y muerte. Fundado por las monjas vicentinas en 1582, había sobrevivido a epidemias, revoluciones y terremotos, pero cargaba sobre sus piedras un peso que todos los que trabajábamos allí podíamos sentir, especialmente durante los turnos nocturnos. El aire mismo parecía espeso, impregnado de un olor perpetuo a desinfectante que no lograba enmascarar completamente otro aroma más profundo, el de la cera de velas que se habían consumido durante siglos, y la humedad que brotaba de las paredes como sudor frío. Esa madrugada de noviembre, el viento otoñal silbaba entre las ventanas emplomadas del tercer piso, donde se encontraba la unidad de cuidados intensivos. Acababa de recibir la llamada de la supervisora. María Elena, mi compañera de turno, había enfermado súbitamente con una fiebre muy alta acompañada de delirios. Necesitaban que cubriera su guardia esa misma noche. A pesar de mi cansancio, acepté. El dinero extra me vendría bien para los gastos navideños que se aproximaban. Llegué al hospital poco antes de las 11 de la noche. El vigilante nocturno, don Aurelio, me abrió la pesada puerta de madera tallada que daba acceso al vestíbulo principal. Sus goznes chirriaron con un sonido que se prolongó varios segundos, como un gemido ahogado que reverberó por las bóvedas del techo. La luz de las lámparas de sodio del exterior se filtraba a través de los vitrales, proyectando sombras danzantes de santos y vírgenes sobre el suelo de mármol desgastado por el paso de millones de pies. «Buenas noches, enfermera Carmen», me dijo don Aurelio con voz ronca, evitando mirarme directamente a los ojos. «El doctor Mendoza la está esperando arriba. Y tenga cuidado esta noche. Hay algo en el ambiente que no me gusta nada». Subí por la escalera principal, mis zapatos de goma resonando contra los escalones de piedra, con un eco hueco que parecía multiplicarse en las alturas. Las paredes estaban cubiertas de retratos de los benefactores del hospital, rostros severos de hombres y mujeres de la élite porfiriana, cuyos ojos parecían seguir cada uno de mis movimientos. A medida que ascendía, la temperatura descendía gradualmente, y para cuando alcancé el tercer piso, mi aliento ya formaba pequeñas nubes de vapor. El doctor Raúl Mendoza me recibió en la estación de enfermería. Era un hombre de unos 45 años, de complexión robusta y bigote poblado, que llevaba trabajando en el San Vicente desde que terminó la residencia. Conocía cada rincón, cada historia, cada leyenda que rondaba por esos pasillos. Su expresión esa noche era particularmente sombría. «Carmen, gracias por venir en un momento tan difícil», me dijo mientras revisaba las historias clínicas sobre el mostrador de formica rayada. «Tenemos 6 pacientes esta noche, 4 en estado crítico y 2 estables. Pero hay algo que debo advertirte». Hizo una pausa, frotándose las sienes con gesto de fatiga. «María Elena, antes de caer enferma, me dijo cosas muy extrañas. Hablaba de llantos de bebé
que venían del ala pediátrica clausurada, de pasos que no podía explicar. Yo le dije que eran alucinaciones por el cansancio, pero no terminó la frase. En ese momento, la hermana Esperanza emergió de las sombras del pasillo como una aparición. Era una monja octogenaria que había dedicado toda su vida al hospital, primero como enfermera y luego como administradora. Su rostro arrugado conservaba una serenidad que contrastaba inquietantemente con el brillo febril de sus ojos hundidos. Vestía el hábito tradicional de las vicentinas, negro con un crucifijo de plata que colgaba de una cadena gruesa hasta su cintura. «Buenas noches, hijos míos», susurró con voz quebradiza, como papel viejo que se desmenuza. «Doctor Mendoza, es hora de que usted descanse. Yo me haré cargo de todo lo que pueda necesitar la enfermera Carmen durante la madrugada». El doctor Mendoza pareció vacilar un momento, intercambiando una mirada significativa con la religiosa, pero finalmente asintió y se retiró hacia su oficina en el segundo piso. Quedé sola con la hermana Esperanza, quien se acercó hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. El olor a incienso que emanaba de sus ropas era tan intenso que casi me mareó. «Hija mía», me dijo en un susurro apenas audible, «esta noche deberás ser muy fuerte. El Hospital San Vicente guarda secretos que han permanecido ocultos durante décadas, pero a veces salen a la superficie». Sus dedos huesudos se cerraron alrededor del crucifijo de plata. «Si escuchas algo extraño, si ves algo que no puedas explicar, no trates de investigar. Limítate a cuidar a los enfermos y espera que amanezca». Se alejó por el corredor con pasos silenciosos, perdiéndose entre las sombras que se extendían más allá del alcance de las luces fluorescentes. Me quedé sola en la estación de enfermería, rodeada del zumbido constante de los equipos médicos y el respirar trabajoso de los pacientes en las habitaciones adyacentes. Eran las 12:15 de la madrugada cuando escuché el primer llanto. Al principio pensé que era mi imaginación, o quizás el sonido del viento filtrándose por alguna ventana mal cerrada, pero gradualmente se fue definiendo. Era inequívocamente el llanto desconsolado de un bebé, agudo y penetrante, que parecía provenir del extremo norte del hospital, del ala pediátrica que había sido clausurada desde 1952, después de que un brote de poliomielitis se cobrara la vida de 32 niños en el transcurso de 2 semanas. El llanto cesó abruptamente, dejando un silencio tan denso que pude escuchar mi propio corazón latiendo aceleradamente. Decidí hacer mi primera ronda de revisión a los pacientes, más para calmar mis nervios que por necesidad médica. Tomé la linterna de emergencia y comencé a recorrer las habitaciones. El señor Gutiérrez, de 73 años, dormía conectado al respirador mecánico después de sufrir un infarto masivo. Su respiración era mecánica, constante, hipnótica. La señora Morales, en la habitación 234, descansaba tras una complicada cirugía de vesícula. Sus signos vitales eran estables, pero su rostro reflejaba una palidez cerúlea que contrastaba con la blancura de las sábanas. Fue al llegar a la habitación 237 cuando encontré el crucifijo. La habitación debería haber estado vacía. Era una de las que manteníamos preparadas para emergencias, con la cama perfectamente tendida y el equipo médico en stand-by. Pero sobre la almohada, como si alguien lo hubiera colocado cuidadosamente, descansaba un crucifijo de plata idéntico al que llevaba la hermana Esperanza. La plata reflejaba la luz del pasillo con destellos que parecían palpitar como un corazón. Lo tomé entre mis manos. Estaba helado, tan frío que me quemó los dedos como el hielo seco. El Cristo tallado tenía una expresión de agonía tan realista que me estremeció, la boca entreabierta, en un grito silencioso, los ojos cerrados con fuerza,
como si verdaderamente estuviera sufriendo. En la base del crucifijo había una inscripción en latín que apenas pude descifrar a la luz de mi linterna. Mater dolorosa, ora pro nobis. En ese momento escuché los pasos. Eran pasos lentos, arrastrados, como los de alguien que caminara con gran dificultad o llevara un peso excesivo. Venían del pasillo principal, acercándose gradualmente hacia donde yo me encontraba. El sonido metálico que los acompañaba me resultó familiar. Era el rechinar de las ruedas de una camilla sobre el suelo de mármol. Me asomé cautelosamente al pasillo. La iluminación nocturna creaba un túnel de luz y sombras que se extendía hacia ambos extremos del corredor. Al fondo, emergiendo de la penumbra como una visión de pesadilla, distinguí una figura encorvada que empujaba una camilla. La silueta era imprecisa, desdibujada, pero algo en su movimiento me resultó profundamente perturbador. Se desplazaba con una cadencia antinatural, como si no siguiera las leyes básicas del movimiento humano. Los pasos se detuvieron justo frente a la habitación donde yo me encontraba. Por un momento que me pareció eterno, solo existió el silencio y la presencia invisible al otro lado de la puerta. Entonces, el picaporte comenzó a girar lentamente. Cerré los ojos con fuerza, apretando el crucifijo contra mi pecho hasta que el metal me lastimó la piel. Cuando volví a abrirlos, no había nadie. El pasillo estaba completamente vacío, iluminado por las luces fluorescentes que zumbaban con su monotonía habitual. Pero sobre el suelo, justo donde había visto detenerse la figura, quedaba una marca húmeda en forma de cruz, como si alguien hubiera derramado agua bendita sobre el mármol. Regresé apresuradamente a la estación de enfermería, pero no pude encontrar sosiego. El reloj de pared marcaba las 2:30 de la madrugada, y las horas restantes hasta el amanecer se extendían ante mí como un abismo insondable. Intenté concentrarme en los registros médicos, en revisar los suministros, en cualquier tarea que mantuviera mi mente ocupada y alejada del terror que crecía en mi interior como un tumor maligno. Fue entonces cuando la temperatura comenzó a descender de forma drástica. En cuestión de minutos, el frío se volvió tan intenso que pude ver mi aliento formando nubes densas de vapor. Los radiadores permanecían encendidos, pero era como si una presencia helada hubiera invadido todo el ala del hospital. Mis manos se entumecieron hasta el punto de que apenas podía sostener el bolígrafo para hacer las anotaciones de rutina. El llanto del bebé regresó, esta vez mucho más cerca y acompañado de otros sonidos que me helaron la sangre. El eco de voces infantiles cantando villancicos en el dialecto español del siglo XVI, seguido del repique fantasmal de campanas que no existían. Pero lo más perturbador era que estos sonidos no venían del ala pediátrica clausurada, sino que parecían surgir de las paredes mismas que me rodeaban, como si el edificio completo hubiera cobrado vida y me estuviera susurrando sus secretos más oscuros. A las 3:45 de la madrugada ocurrió lo que todavía me atormenta cada noche cuando intento dormir. Estaba revisando los signos vitales del señor Gutiérrez cuando escuché que alguien me llamaba por mi nombre desde el pasillo. Era una voz femenina, dulce y melancólica, que pronunciaba Carmen con una cadencia hipnótica que me resultaba familiar, pero que no podía identificar. La voz se repetía cada pocos segundos, acercándose gradualmente. Salí al pasillo y la vi, al final del corredor, iluminada por una luz que no provenía de las lámparas del hospital. Se encontraba una mujer joven vestida con el uniforme de enfermera de décadas pasadas. Falda larga hasta los tobillos, delantal almidonado blanco como la nieve, cofia tradicional que enmarcaba un rostro de belleza sobrenatural. Sus ojos eran de un azul tan intenso que parecían brillar con luz propia,
y su sonrisa tenía una serenidad que contrastaba terriblemente con el contexto en el que aparecía. «Carmen», me dijo con voz cristalina que resonó por todo el pasillo. «Ven conmigo. Hay pacientes que necesitan tu ayuda». Comenzó a caminar hacia el ala clausurada, y contra toda lógica, contra todo instinto de supervivencia, mis pies empezaron a seguirla. Era como si una fuerza invisible me arrastrara, como si mi voluntad hubiera sido secuestrada por una entidad superior. Caminamos por pasillos que yo sabía que habían estado sellados durante décadas, pero que ahora se extendían ante nosotros perfectamente iluminados y en perfecto estado de conservación. Las puertas de las habitaciones pediátricas estaban abiertas, y en cada una de ellas pude ver camas ocupadas por niños de diferentes edades. Algunos dormían placenteramente, otros jugaban con juguetes de madera tallada que reconocí como del siglo XIX. Pero todos compartían la misma característica perturbadora. Sus rostros tenían la palidez cerúlea de la muerte, y cuando me miraban, sus ojos reflejaban una sabiduría antigua que ningún niño debería poseer. «Son los pequeños que nunca pudieron irse a casa», me explicó la enfermera espectral con voz serena. «Han estado esperando durante décadas que alguien viniera a cuidarlos apropiadamente. Tú puedes ayudarlos, Carmen. Tú puedes quedarte con ellos para siempre». Fue en ese momento cuando comprendí la verdadera naturaleza de lo que estaba ocurriendo. Esta entidad, fuera lo que fuera, no solo me estaba mostrando una visión del pasado, me estaba ofreciendo unirme a ella, convertirme en parte de la historia trágica del Hospital San Vicente. El crucifijo que aún llevaba en mi mano comenzó a arder como si fuera hierro al rojo vivo, y el dolor me devolvió parcialmente la conciencia. «No», logré susurrar con voz quebrada. «No me quedaré aquí». El rostro de la enfermera se transformó instantáneamente. La belleza sobrenatural se desvaneció, revelando una máscara de carne putrefacta, donde los ojos se habían hundido en cuencas vacías, y la boca se había abierto en una sonrisa imposiblemente amplia que mostraba dientes ennegrecidos. Los niños de las habitaciones comenzaron a gritar al unísono, un coro infernal de voces agudas que se elevó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Corrí por pasillos que se alargaban y contraían como en una pesadilla, mientras las paredes sudaban una sustancia viscosa que olía a carne en descomposición. Las luces fluorescentes parpadeaban violentamente, creando estroboscopios de terror que convertían mi huida en una secuencia fragmentaria de imágenes infernales. Detrás de mí pude escuchar el sonido de cientos de pies descalzos siguiéndome, acompañado del llanto colectivo de almas en pena que habían permanecido atrapadas durante décadas en esos muros malditos. Llegué a la estación de enfermería en un estado de pánico absoluto. El reloj marcaba las 5:37 de la madrugada. Me aferré al mostrador como si fuera un salvavidas, respirando entrecortadamente mientras trataba de procesar lo que había experimentado. El crucifijo seguía quemándome la palma de la mano, pero no me atrevía a soltarlo. El doctor Mendoza llegó poco después de las 6, encontrándome sentada en el suelo de la estación, temblando violentamente y murmurando oraciones que había aprendido en la infancia. Me ayudó a levantarme y me condujo a su oficina, donde me dio un sedante suave y esperó a que recuperara la capacidad de hablar coherentemente. «Carmen», me dijo con voz preocupada, «¿qué pasó anoche? Tienes aspecto de haber visto un fantasma». Le conté todo, cada detalle, cada sonido, cada imagen que se había grabado a fuego en mi memoria. El doctor Mendoza me escuchó en silencio, sin interrumpirme, sin mostrar signos de incredulidad. Cuando terminé mi relato, permaneció callado durante varios minutos, mirando por la ventana hacia el patio interior del hospital,
donde las primeras luces del alba comenzaban a disipar las sombras de la noche. Carmen, me dijo finalmente, lo que me has contado coincide con otros testimonios que hemos recibido a lo largo de los años. Enfermeras, médicos, personal de limpieza, todos han reportado experiencias similares durante los turnos nocturnos. La administración del hospital ha decidido mantener estos incidentes en secreto para evitar el pánico y proteger la reputación de la institución. Pero la verdad es que el Hospital San Vicente está construido sobre secretos muy antiguos. Me explicó que durante la construcción original del hospital, en 1582, se había edificado sobre un cementerio indígena prehispánico. Los cimientos habían profanado cientos de sepulturas, y durante los siglos siguientes, las muertes trágicas se habían acumulado como capas de dolor y sufrimiento que impregnaban cada piedra, cada viga, cada rincón del edificio. El ala pediátrica, continuó el doctor Mendoza, no fue clausurada solo por el brote de poliomielitis. Los niños que murieron durante esa epidemia, sus cuerpos nunca pudieron ser entregados a sus familias, porque las autoridades sanitarias ordenaron la incineración inmediata para evitar el contagio. Fueron cremados en el sótano del hospital, en hornos que todavía existen, pero que han permanecido sellados desde entonces. Esa revelación me impactó como un rayo. Comprendí que lo que había experimentado no era una simple aparición fantasmal, sino el eco de una tragedia colectiva que había quedado atrapada entre las dimensiones, alimentándose del dolor de generaciones de pacientes y trabajadores del hospital. Renuncié esa misma mañana. Nunca más volví a pisar el Hospital San Vicente de Paúl. Pero la historia no termina ahí. Durante las semanas siguientes, comencé a investigar por mi cuenta los archivos históricos del hospital. Descubrí que la enfermera que me había guiado hacia el ala clausurada se llamaba Esperanza Morales y había trabajado en el hospital desde 1920 hasta su muerte en 1952, precisamente durante el brote de poliomielitis. Según los registros, había contraído la enfermedad mientras cuidaba a los niños enfermos y había muerto la misma noche que el último de los pequeños pacientes. La hermana Esperanza que yo conocía, la monja octogenaria que supuestamente administraba el hospital, no aparecía en ningún documento oficial posterior a 1952. Era como si hubiera dejado de existir en los registros, pero hubiera continuado habitando los pasillos del San Vicente durante décadas, esperando el momento apropiado para reclamar nuevas almas para su congregación de los condenados. El crucifijo de plata que había encontrado esa noche nunca lo devolví al hospital. Lo conservo hasta el día de hoy, guardado en una caja de madera bendecida por 3 sacerdotes diferentes. A pesar del tiempo transcurrido, sigue estando helado al tacto, y en las noches de luna nueva puedo jurar que escucho débilmente el llanto de niños que proviene de su interior. Han pasado 37 años desde aquella madrugada maldita, pero todavía despierto algunas noches escuchando mi nombre pronunciado por una voz cristalina que me llama desde la oscuridad. Y sé, con una certeza que me aterra hasta la médula, que algún día tendré que regresar al Hospital San Vicente de Paúl para completar lo que se inició aquella noche de noviembre, porque hay deudas que trascienden la muerte y hay llamados que resuenan a través de las dimensiones hasta encontrar eco en las almas que una vez fueron tocadas por lo inexplicable. El Hospital San Vicente sigue allí, esperando pacientemente en el corazón de la Ciudad de México, con sus pasillos llenos de sombras y sus secretos enterrados bajo décadas de silencio cómplice. Y cada noche, cuando las campanas de las iglesias cercanas repican la medianoche, una enfermera espectral
inicia su ronda eternal por las habitaciones vacías, buscando almas compasivas que quieran quedarse para siempre, cuidando a los niños que nunca pudieron regresar a casa. Historia 2. La confesión del Padre Sebastián. La sangre en el confesionario nunca se secó completamente, y han pasado 18 años desde que encontré a Mariana Herrera, muerta dentro de él, con una sonrisa que aún me persigue en las madrugadas. Mi nombre es Sebastián Morales, y durante 32 años he servido como párroco en la iglesia de San Judas Tadeo, en el pueblo de Tenancingo, Estado de México. He administrado los últimos sacramentos a moribundos, he bendecido matrimonios que terminaron en tragedia y he exorcizado demonios que habitaban en almas perdidas. Pero nunca, en todas mis décadas de ministerio, había enfrentado algo tan perturbador como lo que ocurrió durante la Cuaresma de 2006, cuando el confesionario se convirtió en un portal hacia una oscuridad que todavía no logro comprender completamente. La iglesia de San Judas Tadeo se alza en el centro del pueblo como un centinela de piedra volcánica ennegrecida por los siglos. Construida en 1647 sobre los cimientos de un teocalli mexica, dedicado a Mictlantecutli, el dios de los muertos, sus muros han absorbido 5 siglos de oraciones, lamentos y secretos confesados en voz baja. El interior conserva la austeridad característica de la arquitectura colonial. Nave única con bóvedas de cañón, retablo churrigueresco dorado a la hoja que brilla como oro viejo bajo la luz de las velas, y bancos de madera de mezquite desgastados por generaciones de feligreses que han buscado refugio espiritual entre sus paredes. El confesionario que cambió mi vida para siempre se encuentra en el extremo sur de la nave, tallado en madera de cedro por artesanos tlaxcaltecas durante el siglo XVIII. Es una estructura imponente de casi 3 metros de altura, con relieves de santos y vírgenes que parecen observar con expresión doliente a quienes se acercan a revelar sus pecados más íntimos. La rejilla que separa al penitente del confesor está elaborada con hierro forjado en patrones geométricos que proyectan sombras caprichosas cuando la luz de las velas fluctúa con las corrientes de aire. Durante mis primeros años como párroco, el confesionario había sido para mí un refugio de paz y reflexión. Allí había escuchado miles de confesiones, adulterios que destruían familias, robos motivados por la desesperación, mentiras que corrompían relaciones, odios que envenenaban corazones. Había aprendido que los seres humanos cargan con una capacidad infinita tanto para el bien como para el mal, y que mi papel era servir como intermediario entre sus almas atormentadas y la misericordia divina. Todo comenzó a cambiar el miércoles 15 de marzo de 2006, primer día de Cuaresma, cuando la señora Remedios Vasconcelos llegó para confesarse poco después de las 9 de la noche. Era una mujer de 68 años, viuda desde hacía una década, conocida en todo el pueblo por su devoción religiosa y su carácter bonachón. Durante años había sido la encargada de limpiar la iglesia, llegando cada martes y viernes al amanecer para encerar los pisos de mármol, pulir los candelabros de plata y cambiar las flores del altar mayor. «Padre Sebastián», me dijo con voz temblorosa cuando se arrodilló en el confesionario, «necesito hablarle de algo muy extraño que me está sucediendo». Su voz sonaba diferente esa noche, como si viniera filtrada a través de un tubo largo o hablara desde el fondo de un pozo. Durante las últimas 3 noches he tenido sueños muy vividos sobre esta iglesia, pero no como la conocemos ahora. La veo como debía ser hace cientos de años, cuando aquí había un templo azteca. «Nete», le pedí que continuara, intrigado por la naturaleza inusual de su confesión.
La señora Remedios me describió sueños en los que se veía a sí misma participando en rituales prehispánicos de sacrificio, donde corazones humanos, aún latientes, eran ofrendados a una deidad sedienta de sangre que habitaba bajo los cimientos de la iglesia. En sus visiones, ella no era la mujer devota que conocía el pueblo, sino una sacerdotisa mexica que dirigía ceremonias macabras iluminadas por antorchas que proyectaban sombras danzantes sobre muros adornados con calaveras humanas. «Padre», continuó con voz cada vez más agitada, «en mis sueños puedo sentir el olor de la sangre fresca, puedo escuchar los lamentos de las víctimas, puedo ver sus ojos suplicándome piedad, mientras yo sostendo el cuchillo de obsidiana sobre sus pechos. Y lo más perturbador de todo es que durante esos sueños siento una felicidad terrible, una satisfacción que jamás había experimentado en mi vida consciente. Mientras escuchaba su confesión, comencé a percibir un cambio gradual en la atmósfera del confesionario. La temperatura descendió hasta el punto en que pude ver mi aliento formando nubes de vapor, y un olor extraño comenzó a filtrarse por la rejilla de hierro forjado. No era incienso ni cera de velas, sino algo mucho más primitivo y perturbador, como sangre coagulada mezclada con copal quemado. El aroma era tan intenso que me provocó náuseas, pero traté de mantener la compostura para continuar brindando apoyo espiritual a la señora Remedios. «Hija mía», le dije con voz que intentaba transmitir calma, «lo que describes son tentaciones que envía el maligno para perturbarte espiritualmente. Debes resistir esas visiones y fortalecer tu fe a través de la oración constante y la penitencia». Pero sus siguientes palabras me helaron la sangre. «Padre, no creo que sean solo sueños. Esta mañana, cuando llegué a limpiar la iglesia, encontré marcas en el suelo del altar mayor, marcas que parecían haber sido hechas por algo filoso, como si alguien hubiera grabado símbolos aztecas sobre las piedras del piso durante la madrugada. Le di la absolución y le asigné un rosario completo como penitencia, pero cuando salió del confesionario, su expresión había cambiado de forma inquietante. La bonomía característica de su rostro había sido reemplazada por una sonrisa extraña, casi felina, que no llegaba a sus ojos. Me observó durante varios segundos sin decir palabra. Inclinó la cabeza en una reverencia que me resultó extrañamente formal y se alejó hacia la salida principal de la iglesia con pasos silenciosos que apenas resonaron sobre el mármol del suelo. Esa misma noche, después de cerrar la iglesia, decidí inspeccionar personalmente el área del altar mayor. Armado con una linterna de mano, me dirigí hacia el presbiterio donde se encuentra el sagrario dorado que custodia la Sagrada Eucaristía. Al principio no noté nada fuera de lo común, pero cuando enfoqué la luz hacia el suelo, pude distinguir las marcas que había mencionado la señora Remedios, grabados sobre las piedras de mármol rosa, con una precisión que sugería el uso de herramientas muy filosas. Había una serie de glifos que reconocí vagamente de mis estudios de historia colonial mexicana. Representaban símbolos relacionados con Mictlantecutli, calaveras estilizadas, corazones sangrantes, serpientes entrelazadas y una figura humanoide con colmillos prominentes que sostenía lo que parecía ser un corazón humano en cada mano. Los trazos eran profundos y precisos, como si hubieran sido realizados por un maestro tallador con décadas de experiencia. Lo más perturbador era que los glifos parecían brillar con luz propia cuando la linterna los iluminaba directamente, emitiendo un resplandor dorado que pulsaba como el latido de un corazón gigantesco. Pasé la mano sobre las marcas y pude sentir que irradiaban un calor antinatural, como si bajo el mármol hubiera una fuente de energía
que llevaba siglos esperando el momento apropiado para manifestarse. Durante las siguientes 2 semanas, varios feligreses vinieron a confesarse con historias similares a la de la señora Remedios. El carpintero Evaristo Molina me contó que había comenzado a tallar figurillas de madera que representaban deidades aztecas sin recordar cuándo o por qué había empezado a crearlas. La maestra jubilada Esperanza Ruiz me confesó que se despertaba cada madrugada con las manos manchadas de una sustancia rojiza que olía a sangre, pero que desaparecía cuando intentaba lavarla con agua bendita. El comerciante Joaquín Herrera me reveló que había comenzado a escuchar tambores prehispánicos que resonaban desde las profundidades de la tierra cada vez que pisaba el atrio de la iglesia. Todos describían sueños idénticos. Se veían participando en rituales de sacrificio en un templo azteca que ocupaba exactamente el mismo espacio donde ahora se alzaba la iglesia de San Judas Tadeo. En sus visiones compartidas, ellos no eran los habitantes católicos del pueblo de Tenancingo, sino sacerdotes y sacerdotisas de una religión ancestral que exigía sangre humana para mantener el equilibrio entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Fue el viernes 31 de marzo, víspera del Domingo de Ramos, cuando ocurrió el evento que cambió para siempre mi comprensión de lo que significa servir como intermediario entre lo divino y lo terrenal. Mariana Herrera llegó a confesarse poco después de las 10 de la noche. Era una joven de 23 años, hija del comerciante Joaquín, conocida en todo el pueblo por su belleza excepcional y su carácter melancólico. Había estudiado arqueología en la Ciudad de México, pero había regresado a Tenancingo después de sufrir una crisis nerviosa que sus padres atribuían al estrés de la vida universitaria. Desde su regreso, se había vuelto cada vez más retraída y obsesionada con la historia prehispánica de la región. Padre Sebastián, me dijo con voz ronca cuando se arrodilló en el confesionario, necesito contarle algo que puede sonar como locura, pero que sé que es absolutamente real. Su respiración era laboriosa, como si hubiera corrido una larga distancia o estuviera luchando contra alguna fuerza invisible que le comprimía el pecho. Durante las últimas semanas he estado traduciendo los glifos que aparecieron en el altar de la iglesia. No debería ser capaz de hacerlo, porque el náhuatl clásico no formaba parte de mi plan de estudios, pero las palabras llegan a mi mente como si alguien me las susurrara directamente al oído. Me explicó que los símbolos no eran simples decoraciones rituales, sino instrucciones específicas para realizar una ceremonia que abriría un portal entre el mundo de los vivos y Mictlán, el reino azteca de los muertos. Según su traducción, la ceremonia requería el sacrificio voluntario de una persona que hubiera sido tocada por los antiguos dioses durante el período que los mexicas llamaban Atlcahualo, correspondiente a los primeros días de la primavera en el calendario gregoriano. Padre, continuó con voz cada vez más agitada, yo soy esa persona. Durante mis estudios en la universidad, participé en excavaciones arqueológicas en Teotihuacán y allí encontré algo que nunca reporté a mis profesores. Un cuchillo ceremonial de obsidiana, envuelto en tela de algodón, que había permanecido intacto durante 1500 años. Cuando lo tomé entre mis manos, sentí como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo, y desde entonces he escuchado voces en náhuatl que me llaman por un nombre que no es el mío, Itzel, que significa estrella de obsidiana. Mientras escuchaba su confesión, pude percibir que la atmósfera del confesionario había cambiado de manera radical. El aire se había vuelto tan denso que era difícil respirar, y comencé a escuchar un sonido rítmico y sordo que parecía provenir de las profundidades de la tierra.
el latido de un corazón gigantesco que bombeaba sangre a través de arterias subterráneas. La temperatura había descendido hasta un nivel casi insoportable, y pude ver que mi aliento formaba nubes de vapor tan densas que obstruían parcialmente mi visión. «Mariana», le dije con voz temblorosa, «lo que describes son tentaciones demoníacas diseñadas para corromperte espiritualmente. Debes resistir esas voces y buscar la protección divina a través de la oración y el ayuno». Pero su respuesta me heló el alma. «Padre, no he venido a buscar perdón por mis pecados. He venido a despedirme, porque esta noche voy a completar la ceremonia que los antiguos dioses me han encomendado. El cuchillo de obsidiana que encontré en Teotihuacán me ha estado guiando hacia este momento durante meses, susurrándome instrucciones precisas sobre cómo y cuándo debo realizar el sacrificio. Intenté abrir la puerta del confesionario para detenerla físicamente, pero descubrí que estaba bloqueada por una fuerza invisible que no pude vencer, a pesar de mis esfuerzos desesperados. A través de la rejilla de hierro forjado, pude ver que Mariana había sacado algo de su bolso, un cuchillo de obsidiana de aproximadamente 20 centímetros de longitud, con mango tallado en forma de serpiente emplumada. La hoja reflejaba la luz de las velas con destellos que parecían moverse independientemente del movimiento de sus manos. «Mariana, por favor, no hagas esto», le supliqué, mientras trataba infructuosamente de forzar la puerta. «Tu alma es más valiosa que cualquier promesa que puedas haber hecho a entidades que solo buscan tu destrucción». Pero ella ya no me escuchaba. Sus ojos se habían tornado completamente negros, como si las pupilas se hubieran dilatado hasta ocupar toda la superficie de las córneas, y comenzó a murmurar una letanía en náhuatl clásico, pronunciado con una perfección que hubiera envidiado cualquier lingüista especializado en lenguas muertas. Las palabras fluían de sus labios con cadencia hipnótica, mientras alzaba el cuchillo ceremonial con ambas manos hasta colocarlo directamente sobre su corazón. «Intlaltipaquinihuan inmictlán», murmuró con voz que ya no parecía humana, sino como si múltiples voces hablaran al unísono a través de su garganta. «Tierra y muerte, unidos para siempre. Itzel regresa a casa». Lo que ocurrió después desafía cualquier intento de descripción racional. Mariana hundió el cuchillo de obsidiana en su propio pecho con una fuerza sobrehumana, pero en lugar de sangre, de la herida brotó una luz dorada que iluminó todo el confesionario como si fuera mediodía. Sus rasgos se transformaron gradualmente. La piel adquirió un tono cobrizo que brillaba con luminosidad propia. Los pómulos se pronunciaron hasta adquirir la estructura facial característica de los antiguos habitantes de Mesoamérica, y su cabello se alargó hasta llegar al suelo como una cascada de obsidiana líquida. El confesionario comenzó a llenarse de una bruma dorada que olía a copal quemado y sangre fresca. A través de esa niebla sobrenatural, pude distinguir figuras espectrales que emergían de las paredes como si hubieran estado esperando durante siglos el momento apropiado para manifestarse. Guerreros aztecas con tocados de plumas de quetzal, sacerdotes con rostros pintados de rojo y negro, mujeres con huipiles bordados que cargaban incensarios de barro llenos de brasas encendidas. Mariana, o la entidad en la que se había transformado, se incorporó lentamente con el cuchillo aún hundido en su pecho. Su sonrisa era de una serenidad absolutamente aterradora, como si hubiera encontrado finalmente la paz que había estado buscando durante toda su existencia. Me miró a través de la rejilla de hierro forjado con ojos que ya no pertenecían a este mundo. Inclinó la cabeza en una reverencia llena de respeto y pronunció sus últimas palabras en español. «Gracias, padre.
por escuchar mi última confesión. Ahora la puerta está abierta, y los antiguos dioses pueden regresar a reclamar lo que siempre fue suyo. Su cuerpo se desvaneció como humo dorado, que fue absorbido por las piedras del confesionario, dejando únicamente el cuchillo de obsidiana sobre el suelo de mármol. El arma ceremonial pulsaba con luz propia, como un corazón arrancado que se negara a dejar de latir, y de su hoja brotaban gotas de una sustancia que no era exactamente sangre, sino algo más espeso y oscuro que se deslizaba por las ranuras entre las piedras hasta desaparecer en las profundidades de los cimientos. La puerta del confesionario se abrió súbitamente, liberándome de mi prisión de terror. Salí tambaleándome, con las piernas temblorosas y la respiración entrecortada, para encontrar la iglesia completamente transformada. Los glifos del altar mayor brillaban ahora con una intensidad cegadora, proyectando sombras danzantes que parecían representar rituales prehispánicos de sacrificio. Las imágenes de santos y vírgenes habían cambiado de expresión. Sus rostros mostraban ahora una mezcla de dolor y terror, como si hubieran sido testigos de algo que trascendía su comprensión divina. El cuchillo de obsidiana desapareció durante la madrugada, pero los glifos permanecieron grabados en el mármol del altar como recordatorio perpetuo de lo que había ocurrido. Durante los días siguientes, varios habitantes del pueblo reportaron sueños idénticos en los que veían a Mariana Herrera dirigiendo ceremonias rituales en un templo azteca que ocupaba exactamente el mismo espacio que la iglesia de San Judas Tadeo, pero en una dimensión paralela donde el tiempo se había detenido en el momento de la conquista española. Nunca encontraron el cuerpo de Mariana. Sus padres reportaron su desaparición a las autoridades, pero las investigaciones no condujeron a ningún resultado. Oficialmente, se considera un caso de persona desaparecida sin resolver. Yo sé la verdad, pero ¿quién creería el testimonio de un sacerdote católico que afirma haber presenciado un ritual de sacrificio prehispánico en el interior de su propia iglesia? Han pasado 18 años desde aquella noche maldita, pero el confesionario sigue manchado con una substancia rojiza que ningún producto de limpieza ha logrado eliminar completamente. Cada viernes durante la Cuaresma, exactamente a las mismas horas en que Mariana realizó su sacrificio, puedo escuchar voces en náhuatl que murmuran oraciones a deidades que fueron adoradas en estas tierras mucho antes de que llegaran las campanas cristianas. Y en las madrugadas más silenciosas, cuando el viento sopla desde el oriente y la luna está en cuarto menguante, aún puedo ver su silueta arrodillada en el confesionario, esperando pacientemente a que alguien más llegue para escuchar la confesión que cambiará su alma para siempre. Porque hay secretos que trascienden la muerte, y hay puertas que una vez abiertas jamás pueden volver a cerrarse completamente. Historia 3. El necroterio de Santa Mónica. La morgue del Hospital General de Santa Mónica cerró definitivamente el 15 de octubre de 2019, pero los muertos que albergó durante 43 años nunca se marcharon realmente de sus gavetas refrigeradas. Mi nombre es Dr. Eduardo Castellanos, y durante 16 años trabajé como patólogo forense en esa institución médica ubicada en las afueras de Guadalajara, Jalisco. He practicado más de 2000 autopsias. He identificado víctimas de accidentes, homicidios y suicidios, y he firmado certificados de defunción que han cerrado capítulos dolorosos en la vida de miles de familias. Pensaba que había visto todo lo que la muerte podía mostrarme, hasta que los eventos de septiembre de 2019 me enseñaron que hay cosas mucho peores que morir,
Hay formas de existir entre la vida y la muerte que desafían toda lógica médica y religiosa. El necrocomio del Hospital General de Santa Mónica se construyó en 1976 en el sótano del edificio principal, siguiendo las especificaciones técnicas más avanzadas de la época. Constaba de una sala principal de autopsias con 6 mesas de acero inoxidable, un área de almacenamiento refrigerado con capacidad para 50 cadáveres, una oficina administrativa donde se archivaban los expedientes y un pequeño crematorio que funcionaba las 24 horas para incinerar los restos no reclamados. La sala de autopsias era un espacio aséptico e impersonal, iluminado por lámparas halógenas que proyectaban una luz blanca y fría sobre las superficies metálicas. Las paredes estaban recubiertas de azulejos blancos hasta una altura de 2 metros, y el piso de terrazo gris tenía una inclinación sutil hacia desagües centrales que facilitaban la limpieza después de cada procedimiento. El aire acondicionado funcionaba constantemente para mantener una temperatura de 18 grados centígrados y minimizar los olores de descomposición, pero nunca lograba eliminar completamente ese aroma particular que caracteriza a los lugares donde la muerte es una presencia constante, una mezcla de formol, desinfectante industrial y algo más primitivo que se adhiere a la garganta como una película invisible. Durante mis primeros años de trabajo, el necrocomio era un lugar ordenado y predecible. Los cadáveres llegaban por la entrada trasera en camillas cubiertas con sábanas blancas. Se procesaban siguiendo protocolos estrictos de identificación y autopsia, y posteriormente se entregaban a familiares para su inhumación o se incineraban en el crematorio si permanecían sin reclamar durante más de 30 días. Era un ciclo rutinario que se repetía con la precisión de un mecanismo de relojería, y yo encontraba cierta tranquilidad en esa previsibilidad. Todo comenzó a cambiar a principios de septiembre de 2019, cuando la administración del hospital decidió iniciar los preparativos para el cierre definitivo del necrocomio. El Estado de Jalisco había construido una nueva instalación forense con tecnología más moderna en el centro de Guadalajara, y nuestro pequeño departamento de patología se había vuelto obsoleto. Recibimos instrucciones de transferir todos los expedientes activos, incinerar los restos no reclamados que llevaban más de 1 año en almacenamiento y preparar las instalaciones para su clausura definitiva. El primer incidente extraño ocurrió durante la madrugada del martes 3 de septiembre, cuando llegué al necrocomio para revisar los expedientes que debían transferirse a la nueva morgue estatal. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, y el hospital estaba sumido en el silencio característico de las horas en que la muerte ronda con mayor libertad por los pasillos de las instituciones médicas. Cuando descendí por la escalera que conduce al sótano, noté inmediatamente que las luces fluorescentes del necrocomio estaban encendidas, a pesar de que yo mismo las había apagado antes de marcharme la tarde anterior. Pensé que algún empleado de mantenimiento habría necesitado acceder a la sala durante la noche, pero cuando revisé el registro de entrada, no había anotaciones posteriores a mi salida del día anterior. Al entrar a la sala principal, encontré algo que me heló la sangre. Las 6 mesas de autopsia estaban ocupadas por cadáveres cubiertos con sábanas blancas, pero según mis registros, no habíamos recibido ningún cuerpo nuevo durante las últimas 48 horas. Me acerqué a la primera mesa con manos temblorosas y levanté cuidadosamente la sábana para identificar al ocupante. El rostro que apareció bajo la tela no pertenecía a ninguno de los cadáveres que teníamos en almacenamiento.
Era el de un hombre de aproximadamente 50 años, con rasgos indígenas y una expresión de terror absoluto grabada en sus facciones. Sus ojos permanecían abiertos y vidriosos, pero lo más perturbador era que parecían seguir mis movimientos con una atención que desafiaba todas las leyes de la biología. Su boca estaba entreabierta como si hubiera muerto mientras gritaba, y de sus labios brotaba un hilo de sangre fresca que formaba un charco sobre la superficie de acero inoxidable. Revisé rápidamente las otras 5 mesas y encontré una situación idéntica. Cadáveres desconocidos que no constaban en nuestros registros, todos con expresiones de terror extremo y heridas que sugerían muertes violentas. Había una mujer joven con el cuello desgarrado por lo que parecían ser garras de animal. Un niño de no más de 10 años con quemaduras rituales en el pecho. Un anciano con los ojos arrancados de cuajo. Y 2 hombres más con mutilaciones que no correspondían a ningún patrón de violencia que hubiera documentado durante mis años de experiencia forense. Lo más inquietante era que todos los cadáveres irradiaban una temperatura corporal normal de 36 grados, como si hubieran muerto apenas unos minutos antes de mi llegada. Sus heridas sangraban activamente, sus músculos conservaban la flexibilidad característica de la vida, y cuando les tomé el pulso por protocolo médico, juraría que pude sentir latidos débiles, pero perceptibles en sus arterias carótidas. Llamé inmediatamente al director del hospital para reportar la situación, pero cuando llegó acompañado del jefe de seguridad 30 minutos más tarde, las mesas de autopsia estaban completamente vacías. No había rastro de sangre. Las sábanas estaban dobladas prolijamente en sus lugares habituales, y el necrocomio presentaba exactamente la misma apariencia que había tenido durante los últimos 16 años de mi trabajo. «¿Doctor Castellanos?», me dijo el director con expresión preocupada. «Creo que el estrés por el cierre del departamento lo está afectando más de lo que pensábamos. ¿No sería conveniente que tomara unos días de descanso antes de completar la transferencia de expedientes?» Intenté explicarle lo que había visto, pero las palabras sonaban absurdas incluso para mis propios oídos. ¿Cómo describir cadáveres que desafían las leyes de la descomposición? ¿Cómo justificar la presencia de cuerpos no identificados que aparecen y desaparecen sin dejar rastro físico? Acepté su sugerencia de tomarme unos días libres, pero sabía que no podía alejarme del necrocomio sin resolver el misterio de lo que había presenciado. Durante los siguientes 5 días, regresé cada madrugada al sótano del hospital para vigilar la sala de autopsias. Las primeras 3 noches no ocurrió nada inusual. El necrocomio permanecía silencioso y vacío, iluminado únicamente por las luces de emergencia que proyectaban sombras alargadas sobre las mesas de acero inoxidable. Comencé a pensar que el director tenía razón sobre el estrés y que mi mente había creado una alucinación producto de la presión emocional por el cierre del departamento. Pero la madrugada del domingo 8 de septiembre, los muertos regresaron con una manifestación mucho más intensa y perturbadora. Llegué al necrocomio poco después de las 2 de la mañana y encontré las luces encendidas nuevamente. Esta vez, sin embargo, pude escuchar sonidos provenientes del interior, un murmullo constante de voces humanas que conversaban en tonos bajos, como si varias personas estuvieran sosteniendo una reunión íntima en la sala principal. El sonido era tan claro que inicialmente pensé que se trataba de empleados del hospital que habían decidido utilizar el sótano como lugar de descanso durante su turno nocturno. Cuando abrí la puerta de la sala de autopsias, el espectáculo que se desplegó ante mis ojos superó cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar durante mis peores noches de insomnio.
Las 6 mesas estaban ocupadas nuevamente, pero los cadáveres no permanecían inmóviles como corresponde a los muertos. Se habían incorporado hasta quedar sentados, con las piernas colgando por los bordes de las mesas de acero, y conversaban entre ellos con la naturalidad de personas vivas que se hubieran encontrado casualmente en un café o una plaza pública. Sus voces eran claras y articuladas, aunque tenían un timbre hueco que resonaba como si proviniera de una habitación vacía. El hombre de rasgos indígenas que había visto durante mi primera experiencia se dirigió a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos vidriosos. «Doctor Castellanos, qué bueno que ha decidido acompañarnos en nuestras reuniones nocturnas. Llevamos años esperando la oportunidad de conversar con usted sobre su trabajo». La mujer joven con el cuello desgarrado añadió con voz melodiosa que contrastaba grotescamente con sus heridas abiertas. «Hemos estado observándolo durante todo el tiempo que ha trabajado en este lugar. Conocemos cada autopsia que ha practicado, cada certificado de defunción que ha firmado, cada familia que ha consolado después de entregar los resultados de sus investigaciones forenses». El niño de 10 años, con sus quemaduras rituales brillando como brasas sobre su pecho desnudo, me preguntó con curiosidad infantil: «¿Nunca se ha preguntado qué ocurre con nosotros después de que usted completa sus procedimientos médicos? ¿Cree realmente que la muerte es el final de nuestra existencia consciente?» Intenté retroceder hacia la puerta, pero descubrí que mis piernas se habían vuelto tan pesadas como si estuvieran hechas de plomo. El aire del necrocomio se había espesado hasta adquirir la consistencia de agua, y cada respiración requería un esfuerzo consciente que me dejaba jadeando como si hubiera corrido varios kilómetros. La temperatura había descendido hasta un punto en que pude ver mi aliento formando nubes de vapor, pero al mismo tiempo sentía un calor sofocante que me empapaba de sudor frío. «No se alarme, doctor», continuó el anciano sin ojos, con cuencas vacías que parecían observarme con mayor intensidad que cualquier mirada. «No hemos venido a hacerle daño. Solo queremos explicarle algo muy importante sobre la naturaleza de su trabajo y el papel que ha estado desempeñando durante todos estos años sin saberlo». Uno de los hombres mutilados se bajó de su mesa con movimientos fluidos que contrastaban con la rigidez cadavérica que debería caracterizar su estado, y se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Su proximidad irradiaba un frío intenso que me caló hasta los huesos, y el olor que emanaba de su cuerpo no era el de descomposición, sino algo mucho más complejo. Una mezcla de tierra húmeda, metal oxidado y flores marchitas. «Este necrocomio», me explicó con voz que sonaba como viento filtrándose por grietas en muros antiguos, «no es simplemente un lugar donde se almacenan cadáveres para su procesamiento médico. Es un punto de intersección entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Un espacio sagrado donde las almas que han partido pueden regresar temporalmente para resolver asuntos pendientes o entregar mensajes importantes». La conversación continuó durante lo que me parecieron horas, aunque cuando posteriormente revisé mi reloj, descubrí que habían transcurrido apenas 20 minutos. Los 6 cadáveres me explicaron que el necrocomio había sido construido sobre un cementerio prehispánico que nunca fue consagrado apropiadamente según los rituales católicos, y que durante 43 años de funcionamiento se había convertido en un portal involuntario entre dimensiones. «Cada persona que ha muerto en este hospital», me reveló la mujer del cuello desgarrado, «ha tenido la opción de permanecer atrapada entre la vida y la muerte, esperando el momento apropiado para comunicarse con los vivos. Usted, doctor Castellanos, ha sido nuestro guardián sin saberlo.
manteniendo este espacio funcionando como puente entre mundos. El niño quemado añadió con inocencia terrible: pero ahora que el necrocomio va a cerrar, necesitamos encontrar una nueva forma de mantener abierto el portal, y la única manera de hacerlo es que alguien que conoce íntimamente la naturaleza de la muerte se quede permanentemente para cuidar el paso. Comprendí con horror absoluto lo que me estaban proponiendo. Los cadáveres me ofrecían unirme a su congregación de muertos vivientes, convertirme en el guardián eterno de un portal dimensional que permitía a los espíritus transitar libremente entre la existencia y la inexistencia. A cambio, me prometían conocimientos sobre los misterios más profundos de la muerte y la posibilidad de ayudar a las almas perdidas a encontrar paz. La decisión es suya, doctor, concluyó el hombre de rasgos indígenas mientras todos regresaban a sus mesas y se cubrían nuevamente con las sábanas blancas. Pero debe saber que si rechaza nuestra propuesta, otros médicos forenses que trabajen en el futuro enfrentarán experiencias mucho más perturbadoras que las nuestras conversaciones nocturnas. Cuando las luces del necrocomio se apagaron súbitamente, me encontré solo en la oscuridad absoluta, con el eco de sus voces resonando en mis oídos como una promesa y una amenaza simultáneas. Los días restantes antes del cierre del necrocomio transcurrieron sin incidentes sobrenaturales visibles, pero pude sentir constantemente la presencia invisible de los muertos observándome mientras completaba la transferencia de expedientes y supervisaba la incineración de los restos no reclamados. Era como trabajar bajo la mirada atenta de una audiencia silenciosa que esperaba pacientemente mi respuesta a su propuesta. El 15 de octubre de 2019, el necrocomio del Hospital General de Santa Mónica cerró definitivamente sus puertas. Fui la última persona en abandonar las instalaciones, después de asegurarme de que todas las mesas estuvieran limpias, todos los refrigeradores vacíos y todos los expedientes transferidos a la nueva morgue estatal. Pero antes de apagar las luces por última vez, dejé una nota manuscrita sobre la mesa central de autopsias. Acepto ser el guardián. Vendré cada madrugada del día 15 de cada mes para mantener abierto el portal. Han pasado 4 años desde el cierre del necrocomio y he cumplido religiosamente mi promesa. Cada 15 de mes, entre las 2 y las 5 de la madrugada, desciendo al sótano abandonado del Hospital General de Santa Mónica para reunirme con los muertos que guardan el portal entre mundos. Durante esas visitas nocturnas, he aprendido secretos sobre la muerte que ningún libro de medicina forense podría enseñar. He conversado con víctimas de homicidios que me han revelado la identidad de sus asesinos, con suicidas que me han explicado las razones ocultas de su decisión, con accidentados que me han contado los últimos pensamientos que cruzaron por sus mentes antes de morir. Y cada madrugada, antes de regresar a mi casa y a mi vida normal como médico jubilado, los 6 cadáveres me recuerdan que algún día, cuando mi propia muerte llegue, tendré la opción de unirme permanentemente a su congregación como guardián eterno del necrocomio maldito. Porque hay compromisos que trascienden la muerte, y hay lugares donde los vivos y los muertos comparten el mismo espacio sin que ninguno de los dos encuentre verdadero descanso. Historia 4. La funeraria de los santos inocentes. Hay rituales que los muertos realizan cuando creen que nadie los observa, y yo he sido testigo de ceremonias que ningún vivo debería presenciar jamás. Soy Aurelio Mendoza, y durante 32 años trabajé como embalsamador en la funeraria de los Santos Inocentes, ubicada en el corazón del barrio histórico de Puebla, México. He preparado más de 4.000 cuerpos para su último descanso,
He consolado a familias destrozadas por la pérdida y he mantenido la dignidad de los difuntos en sus momentos más vulnerables. Pensaba que conocía todos los secretos que la muerte podía revelar, hasta que los eventos de marzo de 2023 me enseñaron que algunos cadáveres conservan voluntades propias que trascienden cualquier comprensión religiosa o científica. La funeraria de los Santos Inocentes fue fundada en 1889 por mi bisabuelo, Evaristo Mendoza, en una casona colonial de 2 plantas que había pertenecido a una familia de comerciantes españoles durante el virreinato. El edificio conservaba la arquitectura original, muros de adobe de más de 1 metro de espesor, techos abovedados con vigas de madera de oyamel, pisos de baldosa de barro cocido y un patio central rodeado por corredores con arcos de cantera rosa que caracteriza la construcción poblana. La planta baja albergaba la capilla ardiente, donde las familias velaban a sus difuntos durante las noches previas al entierro, y 2 salones auxiliares para ceremonias más íntimas. La capilla principal era un espacio solemne decorado con retablos barrocos, imágenes de santos talladas en madera policromada, y un Cristo crucificado de tamaño natural que presidía el altar desde hacía más de 130 años. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de color vino, con motivos florales dorados, y pesadas cortinas de terciopelo negro enmarcaban las ventanas que daban al patio interior. En la planta alta se encontraba mi taller de embalsamamiento, una habitación amplia e iluminada por claraboyas que permitían trabajar con luz natural durante el día. Aquí realizaba los procesos de conservación de cadáveres utilizando técnicas que había aprendido de mi padre, quien a su vez las había heredado de mi abuelo en una tradición familiar que se remontaba a 4 generaciones. El taller estaba equipado con mesas de mármol para el drenaje de fluidos corporales, armarios de madera con cajones llenos de instrumental quirúrgico, frascos de cristal que contenían productos químicos para la preservación y un pequeño oratorio donde rezaba por el alma de cada difunto antes de comenzar mi trabajo. El ambiente de la funeraria estaba permanentemente impregnado de una mezcla de olores que se había vuelto tan familiar para mí como el aroma del café matutino, incienso de copal quemado durante las ceremonias religiosas, cera de velas que ardían día y noche en la capilla, formol y otros químicos de embalsamamiento, flores frescas que se renovaban constantemente y un aroma más sutil pero persistente de madera antigua y humedad que emanaba de los muros coloniales. Durante las primeras 3 décadas de mi trabajo, la funeraria de los Santos Inocentes funcionó como un negocio familiar respetado y eficiente. Recibíamos los cuerpos de personas fallecidas en hospitales, accidentes o por causas naturales. Los preparábamos con el cuidado y la dignidad que merecían. Organizábamos velatorios memorables que brindaban consuelo a los dolientes. Y finalmente acompañábamos a las familias hasta el cementerio para la inhumación definitiva. Era un ciclo predecible que se repetía con variaciones mínimas, y yo encontraba una satisfacción profunda en ayudar a las personas a despedirse apropiadamente de sus seres queridos. Todo comenzó a cambiar durante la primera semana de marzo de 2023, cuando recibimos el cuerpo de doña Esperanza Villareal, una mujer de 83 años que había fallecido de muerte natural en su domicilio después de una larga enfermedad. La familia me pidió que preparara el cadáver para un velatorio de 3 días, seguido de una misa de cuerpo presente en la parroquia del Sagrado Corazón, y finalmente la inhumación en el Panteón Municipal. Doña Esperanza había sido una mujer devota que dedicó gran parte de su vida al cuidado de huérfanos en el orfanato de las Hermanas de la Caridad. Su funeral
prometía ser una ceremonia concurrida, ya que había tocado las vidas de cientos de niños durante sus años de servicio voluntario. Su rostro, incluso después de la muerte, conservaba una expresión serena y bondadosa que hablaba de una vida dedicada al bien. El proceso de embalsamamiento transcurrió sin incidentes inusuales. Drenaje el fluido corporal, reemplacé la sangre con una solución conservante, maquillé discretamente su rostro para devolverle un aspecto saludable y la vestí con el hábito franciscano que había solicitado la familia. Cuando terminé mi trabajo, doña Esperanza parecía estar simplemente dormida, con una sonrisa casi imperceptible que sugería sueños apacibles. La coloqué en un ataúd de caoba con herrajes dorados y la trasladé a la capilla ardiente, donde permanecería expuesta durante los 3 días de velatorio. Las primeras 24 horas transcurrieron normalmente. Familiares, amigos y conocidos desfilaron ante el féretro para presentar sus respetos. El sacerdote de la parroquia ofreció oraciones grupales cada 4 horas, y las hermanas de la caridad mantuvieron una vigilia constante rezando el rosario. Pero durante la madrugada del segundo día, cuando la funeraria quedó vacía, excepto por mi presencia y la de doña Esperanza, comenzaron a ocurrir fenómenos que desafiaron todo lo que creía saber sobre la naturaleza de la muerte. Eran aproximadamente las 3:30 de la madrugada, cuando decidí bajar a la capilla para verificar que las velas siguieran encendidas y que el ambiente estuviera apropiado para recibir a los primeros visitantes del día siguiente. La funeraria estaba sumida en el silencio característico de las horas en que los vivos duermen y solo los muertos mantienen vigilia. Al entrar a la capilla ardiente, noté inmediatamente que algo había cambiado en la disposición del velatorio. El ataúd de doña Esperanza, que había estado colocado en el centro del espacio, con la cabecera orientada hacia el altar, ahora se encontraba girado 90 grados, de manera que el rostro de la difunta miraba directamente hacia la puerta de entrada. Los arreglos florales habían sido reordenados siguiendo un patrón geométrico perfectamente simétrico, y las velas que rodeaban el féretro ardían con llamas más altas y brillantes de lo que debería ser físicamente posible. Pero lo más perturbador era que doña Esperanza ya no tenía los ojos cerrados, como yo los había dejado después del embalsamamiento. Sus párpados estaban completamente abiertos, revelando unas pupilas dilatadas que parecían observar con atención fija cada uno de mis movimientos. Su boca, que había mantenido una sonrisa serena, ahora mostraba una expresión de concentración intensa, como si estuviera escuchando algo que yo no podía percibir. Me acerqué cautelosamente al ataúd para verificar si la rigidez cadavérica había causado algún cambio muscular natural que pudiera explicar la nueva posición de sus rasgos faciales. Cuando estuve a menos de 1 metro de distancia, doña Esperanza parpadeó una vez, lenta y deliberadamente, manteniendo después su mirada fija en mis ojos. «Aurelio», me dijo con una voz clara y melodiosa que resonó en la capilla como si proviniera de bocinas ocultas. «Necesito pedirte un favor muy importante antes de partir definitivamente hacia el otro lado». El shock fue tan intenso que mis rodillas se debilitaron y tuve que apoyarme en una de las sillas para veladores que rodeaban el ataúd. El frío que recorrió mi cuerpo no era el de la madrugada poblana, sino algo mucho más profundo que parecía emanar desde el interior de mis huesos. El aire de la capilla se había vuelto denso y cargado de electricidad, como los momentos previos a una tormenta eléctrica. «No te asustes», continuó doña Esperanza, con la misma voz que había utilizado durante vida para tranquilizar a los niños del orfanato.
La muerte no es el final que ustedes creen. Es simplemente una transición hacia una forma diferente de existencia. Y algunas veces necesitamos completar tareas pendientes antes de poder continuar nuestro viaje. Intenté hablar, pero las palabras se negaban a formar en mi garganta. Solo pude emitir un gemido estrangulado que expresaba mi terror y mi confusión ante la imposibilidad de lo que estaba presenciando. Durante mis 83 años de vida, me explicó, mientras su cuerpo permanecía inmóvil en el ataúd, ayudé a cientos de niños huérfanos a encontrar familias que los adoptaran, pero hubo uno en particular, un pequeño llamado Gabriel, que nunca pudo ser colocado en un hogar permanente porque sufría de una deformidad que asustaba a las familias potenciales. La historia que siguió fue contada con una ternura que contrastaba grotescamente con la situación sobrenatural en la que me encontraba. Gabriel había sido abandonado como recién nacido en la puerta del orfanato con una malformación facial severa que le daba una apariencia monstruosa. Durante 15 años, doña Esperanza se había convertido en su madre adoptiva informal, brindándole el cariño y la protección que nadie más estaba dispuesto a ofrecer. Cuando Gabriel cumplió 16 años, continuó la voz de doña Esperanza. Decidió que no podía seguir siendo una carga para el orfanato y se marchó una noche sin despedirse. Nunca supe qué fue de él, si encontró un lugar en el mundo, si formó una familia propia o si murió solo y abandonado en algún lugar remoto. Sus ojos, que no habían dejado de observarme durante toda la conversación, se llenaron de lágrimas que rodaron por sus mejillas con la misma naturalidad que si estuviera viva. Mi alma no puede encontrar paz hasta saber qué ocurrió con Gabriel. Necesito que me ayudes a localizarlo para poder despedirme apropiadamente y asegurarme de que está bien. Solo entonces podré partir hacia el descanso eterno que me espera. La petición era tan absurda como conmovedora. ¿Cómo podía yo, un simple embalsamador, localizar a una persona que había desaparecido décadas atrás? ¿Y cómo podía ayudar a un cadáver a resolver asuntos pendientes de su vida anterior? Pero antes de que pudiera formular estas preguntas, doña Esperanza cerró los ojos y volvió a adoptar la expresión serena de muerte que había tenido cuando completé su embalsamamiento. El ataúd regresó a su posición original en el centro de la capilla. Las flores se reorganizaron siguiendo el arreglo tradicional y las velas recuperaron su altura normal de llama. Durante las siguientes horas de la madrugada, permanecí sentado en la capilla, tratando de convencerme de que había sido víctima de una alucinación causada por el cansancio y el estrés. Pero cuando llegaron los primeros visitantes del día y comenzaron a comentar sobre la expresión especialmente serena y hermosa que lucía doña Esperanza, supe que algo había cambiado definitivamente en su apariencia después de nuestra conversación nocturna. Los 2 días restantes del velatorio transcurrieron sin incidentes visibles, pero yo podía sentir constantemente la presencia de doña Esperanza observándome desde su ataúd, esperando pacientemente que cumpliera con la promesa que no había tenido oportunidad de verbalizar. Durante la misa de cuerpo presente y el traslado al cementerio, tuve la sensación persistente de que ella estaba consciente de cada momento, de cada oración, de cada lágrima derramada por los dolientes. Después del funeral, regresé a mi rutina habitual en la funeraria, pero no podía concentrarme en mi trabajo. La historia de Gabriel ocupaba constantemente mis pensamientos, y comencé a investigar discretamente en los archivos del orfanato de las Hermanas de la Caridad para encontrar algún rastro del niño deformado que había marcado tan profundamente la vida de doña Esperanza.
Las hermanas conservaban registros meticulosos de todos los huérfanos que habían pasado por la institución, y efectivamente encontré una carpeta con el nombre de Gabriel Hernández, nacido en 1987 y desaparecido en 2003 a los 16 años de edad. Las fotografías mostraban a un adolescente con una deformidad facial severa, conocida como síndrome de Treacher-Collins, que le daba una apariencia que podía resultar perturbadora para quienes no estaban acostumbrados a convivir con personas con discapacidades físicas. Durante las siguientes semanas, dediqué todas mis horas libres a buscar rastros de Gabriel en hospitales, asilos, refugios para indigentes y cualquier institución que pudiera haber albergado a una persona con su condición. La búsqueda se convirtió en una obsesión que afectaba mi trabajo y mi vida personal, pero no podía liberarme de la sensación de que doña Esperanza seguía esperando que cumpliera con la misión que me había encomendado. La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras revisaba obituarios antiguos en la hemeroteca de la Biblioteca Municipal, encontré una nota necrológica publicada en 2019 que mencionaba la muerte de Gabriel Hernández, de 32 años, quien había fallecido en un accidente de trabajo en una fábrica textil de Ciudad de México. La esquela mencionaba que había dejado una esposa y 2 hijos pequeños, y que había sido recordado por sus compañeros como un hombre bondadoso y trabajador, que nunca se quejaba de las dificultades de la vida. Pero lo más significativo era la fotografía que acompañaba el obituario. Gabriel había aprendido a cubrir su deformidad facial con una barba espesa y anteojos oscuros, transformándose en un hombre de apariencia completamente normal, que había logrado construir una familia y una vida plena a pesar de las adversidades de su infancia. La noche del 15 de abril de 2023, exactamente un mes después del funeral de doña Esperanza, regresé a la Capilla Ardiente con una copia del obituario de Gabriel y una fotografía de su familia. Coloqué ambos documentos sobre el altar, encendí una vela y susurré al aire silencioso: «Doña Esperanza, Gabriel estuvo bien, encontró el amor, formó una familia y fue recordado como un buen hombre. Puede descansar en paz». En ese momento, una brisa suave recorrió la capilla a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Las llamas de las velas se inclinaron hacia el altar como si fueran reverencias, y pude escuchar, clara como el agua de manantial, la voz de doña Esperanza susurrando: «Gracias, Aurelio. Ahora puedo partir tranquila». Desde esa noche, nunca más he tenido experiencias sobrenaturales en la funeraria de los santos inocentes. Los cadáveres que preparo permanecen silenciosos e inmóviles como corresponde a los muertos, y los velatorios transcurren con la solemnidad tradicional que caracteriza estos eventos. Pero cada vez que trabajo con el cuerpo de una persona que ha vivido una vida dedicada al servicio de otros, no puedo evitar preguntarme qué secretos llevan consigo al otro lado, qué asuntos pendientes podrían mantener sus almas atadas a este mundo, y si algún día volveré a escuchar la voz de un muerto pidiéndome ayuda para encontrar la paz definitiva. Porque he aprendido que el amor verdadero trasciende la muerte, y que algunas personas siguen cuidando de quienes amaron incluso después de que sus corazones hayan dejado de latir para siempre. Historia 5. El Hospital de las Almas Perdidas. Algunos edificios conservan en sus paredes los últimos alientos de quienes murieron entre sus muros, y el Hospital San Rafael guardaba en cada habitación el eco de agonías que se negaban a cesar. Mi nombre es Dr. Miguel Santamaría, y durante 15 años trabajé como médico de emergencias en el Hospital San Rafael de Sevilla, una institución centenaria
que cerró definitivamente sus puertas en octubre de 2022, debido a recortes presupuestarios y la construcción de un nuevo complejo hospitalario en las afueras de la ciudad. Lo que nadie sabía, excepto el personal que trabajó durante los últimos meses de funcionamiento, es que la decisión de clausurar el hospital no se debió únicamente a razones económicas, sino a una serie de fenómenos inexplicables que convirtieron las instalaciones en un lugar donde la línea entre la vida y la muerte se había difuminado de manera perturbadora. El Hospital San Rafael fue inaugurado en 1898 como un sanatorio para enfermedades infecciosas, construido en las afueras de Sevilla, siguiendo el estilo arquitectónico neomudéjar característico de la época. El edificio principal era una estructura de 4 plantas con fachada de ladrillo rojo y azulejos sevillanos, patios interiores con galerías de arcos de herradura y una torre central que albergaba la capilla del hospital. Durante sus 124 años de funcionamiento, más de 50.000 personas habían fallecido entre sus muros, víctimas de epidemias de tifus y tuberculosis durante las primeras décadas, soldados heridos durante la guerra civil, pacientes terminales de cáncer y enfermedades degenerativas en tiempos más recientes. La atmósfera del hospital estaba permanentemente impregnada de olores que se habían sedimentado en cada rincón a lo largo de más de un siglo. Desinfectante hospital mezclado con aromas persistentes de medicamentos. El olor metálico de la sangre que ningún producto de limpieza podía eliminar completamente. Formol de los laboratorios de patología y un aroma sutil pero constante de flores marchitas que provenía de los miles de ramos que habían acompañado a los moribundos durante sus últimas horas. Los pasillos del hospital eran especialmente inquietantes durante los turnos nocturnos. Las baldosas de mármol blanco y negro creaban un patrón geométrico que se extendía infinitamente bajo la luz amarillenta de lámparas fluorescentes que parpadeaban constantemente debido al sistema eléctrico obsoleto. Las paredes estaban pintadas de color verde hospital hasta la altura media y blanco en la parte superior, con desconchones y manchas de humedad que formaban siluetas inquietantes cuando la iluminación creaba sombras en ángulos específicos. Durante mis primeros 14 años trabajando en el San Rafael, el hospital funcionó como cualquier institución médica normal. Atendíamos emergencias las 24 horas del día, realizábamos cirugías de urgencia, cuidábamos pacientes en estado crítico y, lamentablemente, también presenciábamos fallecimientos que formaban parte inevitable de la práctica médica. Era un ambiente exigente y a menudo estresante, pero encontraba satisfacción en salvar vidas y aliviar el sufrimiento de quienes necesitaban atención médica urgente. Todo comenzó a cambiar durante enero de 2022, cuando la administración hospitalaria anunció que el San Rafael cerraría permanentemente en octubre del mismo año. La noticia causó consternación entre el personal médico y los pacientes regulares, pero también marcó el inicio de una serie de fenómenos perturbadores que parecían estar relacionados directamente con la proximidad del cierre definitivo. El primer evento extraño ocurrió durante mi turno nocturno del 15 de febrero de 2022. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada cuando recibí una llamada de emergencia desde la habitación 237, en la tercera planta del ala este. La enfermera de guardia, Carmen Jiménez, me informó que el paciente de esa habitación, un anciano de 82 años ingresado por neumonía severa, había comenzado a gritar que veía personas muertas caminando por los pasillos. Subí inmediatamente a la tercera planta, donde encontré al anciano, don Evaristo Molina, sentado en su cama con los ojos desorbitados por el terror,
señalando insistentemente hacia la puerta de su habitación. «Doctor, ahí están otra vez», me decía con voz entrecortada por la dificultad respiratoria. «Son pacientes que murieron en este hospital hace años, pero siguen caminando por los pasillos como si estuvieran vivos. Llevan batas hospitalarias manchadas de sangre y algunos tienen las heridas abiertas por las que murieron». Miré hacia el pasillo, iluminado tenuemente por las luces de emergencia nocturna, pero no vi nada fuera de lo ordinario. Intenté tranquilizar a don Evaristo, explicándole que las alucinaciones eran comunes en pacientes ancianos con infecciones respiratorias severas, especialmente cuando la fiebre afectaba las funciones cerebrales. Le administré un sedante suave y permanecí con él hasta que se quedó dormido. Pero mientras caminaba de regreso a mi oficina por el pasillo principal de la tercera planta, comencé a escuchar sonidos que no podía explicar racionalmente. Eran pasos lentos y arrastrados que se movían en la dirección opuesta a la mía, acompañados del crujido característico de ruedas de camillas hospitalarias que necesitaban lubricación. El sonido se acercaba gradualmente, pero cuando me detuve para localizar su origen, el silencio se volvía absoluto. Durante las siguientes semanas, otros pacientes comenzaron a reportar avistamientos similares. Describían figuras translúcidas, vestidas con batas hospitalarias, que caminaban por los pasillos durante las horas de madrugada. Se asomaban a las habitaciones, como si estuvieran buscando algo específico, y desaparecían cuando alguien intentaba acercarse a ellas. Inicialmente atribuí estos reportes a los efectos secundarios de medicamentos, delirios causados por enfermedades, o simplemente el miedo natural que experimentan las personas hospitalizadas durante las noches. Pero el 8 de marzo de 2022, yo mismo fui testigo de un encuentro que desafió cualquier explicación médica o psicológica. Estaba completando mi ronda nocturna en la segunda planta cuando noté que la luz de la habitación 156 permanecía encendida, a pesar de que esa habitación había estado vacía durante toda la semana. Me acerqué para apagarla, asumiendo que algún miembro del personal de limpieza había olvidado hacerlo. Al abrir la puerta, encontré a una mujer de mediana edad sentada en la cama, vestida con una bata hospitalaria azul claro, que estaba manchada con lo que parecía ser sangre fresca. Su rostro era pálido como el mármol, sus ojos estaban hundidos en las cuencas, y tenía una herida visible en el abdomen que dejaba escapar un líquido oscuro que goteaba sobre las sábanas blancas. «Doctor», me dijo con una voz que sonaba como si viniera desde muy lejos, «necesito que me ayude. No puedo encontrar la salida de este hospital y llevo días buscando el camino hacia casa». El shock fue tan intenso que me quedé paralizado en la entrada de la habitación. La mujer me observaba con una expresión de súplica desesperada, y pude notar que su respiración era laboriosa, como si cada aliento requiriera un esfuerzo sobrehumano. «¿Cómo se llama usted?», logré preguntarle con voz temblorosa. «Soy Amparo Ruiz», respondió mientras se llevaba una mano a la herida abdominal, como si intentara contener la hemorragia. «Morí en esta habitación el 12 de noviembre de 1987, durante una cirugía de emergencia que se complicó. Pero cuando desperté, seguí aquí, y no he podido irme desde entonces». Antes de que pudiera responder, Amparo se desvaneció literalmente ante mis ojos, como si fuera humo que se dispersara con una brisa invisible. La habitación quedó vacía. Las sábanas estaban perfectamente limpias y ordenadas, y no había rastro alguno de sangre o de la presencia que había estado allí momentos antes. Esa misma noche, consulté los archivos médicos del hospital para verificar la información que me había proporcionado Amparo Ruiz. Efectivamente, encontré el expediente de una paciente con ese nombre que había fallecido el 12 de noviembre
de 1987, en la habitación 156, durante una cirugía de emergencia para reparar una perforación intestinal que se había complicado con una hemorragia incontrolable. La fotografía del expediente mostraba exactamente el mismo rostro de la mujer que había visto sentada en la cama. A partir de ese momento, los encuentros con presencias del pasado se volvieron cada vez más frecuentes y perturbadores. Pacientes fallecidos décadas atrás aparecían en las habitaciones donde habían muerto. Caminaban por los pasillos buscando familiares que ya no estaban vivos, o se presentaban en la sala de emergencias con las mismas heridas que habían causado su muerte. Algunos estaban conscientes de su condición de muertos y pedían ayuda para encontrar la salida, mientras que otros parecían estar reviviendo constantemente los momentos finales de su vida, atrapados en un bucle temporal que se repetía infinitamente. El personal del hospital comenzó a experimentar un estrés psicológico severo. Las enfermeras se negaban a trabajar solas durante los turnos nocturnos. Los auxiliares reportaban que escuchaban llantos y lamentos provenientes de habitaciones vacías, y varios médicos solicitaron traslados a otros hospitales, alegando problemas de salud mental. La situación alcanzó su punto crítico durante la madrugada del 23 de septiembre de 2022, apenas un mes antes del cierre programado del hospital. Yo estaba de guardia junto con la enfermera Carmen Jiménez y el auxiliar de enfermería Antonio Morales cuando comenzamos a percibir una actividad paranormal de intensidad sin precedentes. Eran las 3 de la madrugada cuando todas las luces del hospital comenzaron a parpadear simultáneamente, creando un efecto estroboscópico que transformaba los pasillos en un laberinto de sombras danzantes. El sistema de megafonía se activó automáticamente y comenzó a transmitir voces superpuestas que llamaban nombres de pacientes, anunciaban códigos de emergencia de décadas pasadas y repetían últimas palabras de moribundos que habían fallecido en diferentes épocas. Doctor Santamaría, quirófano 2. Emergencia. Resonaba una voz femenina que pertenecía a una operadora telefónica que había trabajado en el hospital durante los años 80. Código azul en habitación 312. Código azul en habitación 312. Gritaba otra voz masculina, que correspondía a un médico que había muerto en 1995. Las voces se mezclaban creando una cacofonía de urgencias médicas fantasma, que parecían estar ocurriendo simultáneamente en todas las plantas del edificio. Carmen, Antonio y yo nos refugiamos en la sala de descanso médico, pero pronto nos dimos cuenta de que no había escape posible. Las puertas se abrían y cerraban solas con portazos que resonaban como disparos. Las camillas se desplazaban por los pasillos, empujadas por fuerzas invisibles, y podíamos escuchar claramente el sonido de equipos médicos funcionando en habitaciones que habían estado desconectadas durante meses. Pero lo más aterrador comenzó cuando empezamos a ver a todos los pacientes fallecidos del Hospital San Rafael caminando juntos por los pasillos principales, como si fuera una procesión de almas en pena que se dirigiera hacia un destino desconocido. Eran cientos de figuras translúcidas de diferentes épocas, niños que habían muerto durante las epidemias de principios del siglo XX, soldados heridos de la guerra civil, ancianos que habían fallecido de enfermedades crónicas, víctimas de accidentes de tráfico, pacientes terminales de cáncer. Todos caminaban en la misma dirección, hacia la capilla del hospital que se encontraba en la torre central del edificio. Sus rostros mostraban expresiones de confusión y búsqueda, como si después de décadas de vagar por los pasillos, hubieran encontrado finalmente el camino hacia su destino final. La procesión duró aproximadamente 1 hora, durante la cual
El hospital se llenó de un coro de voces que susurraban oraciones en latín, cantaban himnos religiosos y repetían nombres de seres queridos a quienes esperaban reencontrar. Gradualmente, las figuras fueron desapareciendo una por una al entrar a la capilla, hasta que el edificio quedó sumido en un silencio absoluto, que resultaba más inquietante que todos los ruidos sobrenaturales que habían precedido. Cuando finalmente amaneció, los tres salimos del hospital y nunca más regresamos. Presentamos nuestras renuncias esa misma mañana, alegando razones personales que no podíamos especificar. El Hospital San Rafael cerró oficialmente el 31 de octubre de 2022, pero las últimas semanas de funcionamiento transcurrieron prácticamente sin personal médico, ya que todos los empleados habían solicitado traslados o renuncias de emergencia. El edificio permanece abandonado desde entonces, rodeado por vallas metálicas y carteles que prohíben el acceso. Pero los vecinos del barrio reportan que durante las noches de luna nueva, las luces del hospital se encienden solas. Se escuchan sirenas de ambulancias que llegan al edificio vacío y pueden verse sombras moviéndose detrás de las ventanas, como si las actividades médicas continuaran desarrollándose en un plano paralelo de la realidad. He intentado durante meses encontrar una explicación racional para todo lo que presencié en el Hospital San Rafael, pero he llegado a la conclusión de que algunos lugares acumulan tanto dolor y sufrimiento que se convierten en portales permanentes entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Y aunque ahora trabajo en un hospital moderno con instalaciones nuevas y tecnología avanzada, cada vez que camino por los pasillos durante mis turnos nocturnos, no puedo evitar preguntarme cuántas almas en pena estarán observándome desde las sombras, esperando el momento en que este lugar también se convierta en su hogar eterno. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.